Bueno, señores, vamos a hablar hoy de lo que es el manejo de la plataforma Oracle VirtualBox para lo que es la virtualización de sistemas operativos en un sistema operativo como Windows o como Linux, ya que la plataforma se puede montar sin ningún problema en cualquiera de estas plataformas de software. Y es una herramienta muy adecuada para los procesos de prácticas de gestión, instalación y manejo de sistemas operativos, porque me deja instalar, borrar, quitar, poner. Si quedó mal instalado, pues lo borro y lo vuelvo a hacer. Así que tengo la posibilidad de hacer muchas prácticas, practicar de una manera, luego practico de otra forma, le quito una cosa, le pongo otra, y no voy a afectar en nada a los ambientes reales. Digamos que anteriormente, para uno hacer este tipo de prácticas, tú tenías que tener un computador solo para eso, un computador real que tú tenías ahí formateabas, montabas y hacías lo que quisieras hacer. Pero en la actualidad, pues con estas herramientas de virtualización, se facilitó muchísimo el manejo de estos sistemas e incluso se facilitó mucho las clases para los profesores que enseñábamos o que enseñamos instalación de sistemas. E incluso pues hacemos o nos permiten llevarnos estas máquinas de un lado a otro, ¿sí? Para la realización de diferentes actividades, no solamente la instalación de sistemas. Por lo menos en seguridad tenemos varias máquinas con algunas herramientas que nosotros habilitamos o corremos cuando necesitamos ejecutar algunas actividades específicas allá en la empresa, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos toda esta versatilidad gracias a estas plataformas de virtualización. Oracle VirtualBox es una plataforma gratuita de la empresa Oracle que permite realizar este tipo de actividades. Podemos instalar cualquier plataforma de sistema operativo para la familia de procesadores Intel. Aquí incluso observamos varias máquinas que ya yo tengo preparadas, configuradas de diferentes clases, de diferentes prácticas que se han hecho acá, y vamos a utilizarlas para explicar el manejo del sistema. Esto sería, señores, como montar una máquina o como comprar una máquina real, porque tú tienes que definir procesador, memoria, discos y red. O sea, tienes que definir los parámetros de hardware que vas a simular en el sistema. Entonces, ya habiendo descargado la herramienta y habiéndola instalado, vamos a proceder a explicar cómo es el manejo básico de esta herramienta antes de comenzar a explicar cómo se instalan los sistemas operativos. A la hora de crear una máquina virtual, debemos tener claro que esta máquina puede ser para ambientes de 32 bits o de 64 bits. Si nuestra máquina es un sistema operativo de 32 bits, solo podremos virtualizar a 32 bits. Si nuestra máquina es un sistema operativo de 64 bits, podremos instalar virtualmente máquinas de 64 o 32 bits. Si a nuestro VirtualBox no le aparece, cuando estamos manejando las máquinas, no nos permite crear una máquina de 64 bits, porque todas las que nos aparecen son de 32 bits, pues esto se debe por lo general a un problema, o bueno, no un problema, sino a una característica de configuración en la BIOS de la computadora que no está permitiendo esa virtualización a 64 bits. Voy a mostrarles ahora un video que explica este proceso de configuración de una BIOS o de una UEFI en este caso para la virtualización, para habilitar la virtualización a 64 bits, que les puede servir como guía para que en sus computadoras pues puedan hacer lo mismo. Obviamente pues hacerlo ahora implicaría que dejarían de ver la explicación porque apagarían su computadora, ya que el proceso de arranque en la BIOS o el proceso de ingresar a la BIOS es un proceso que se activa durante el encendido de la computadora. Entonces yo les voy a compartir también una página que explica cómo hacer ese proceso en un sistema operativo. Entonces vamos a mostrarles el video. Bueno, este video tiene como finalidad mostrar cómo se habilita el sistema de virtualización en la BIOS para que la herramienta VirtualBox pueda virtualizar a 64 bits. Para esto debemos ingresar al setup de la computadora y desde ahí
activar el sistema de virtualización. Hay que aclarar que en cada configuración es distinta según la BIOS, pero hay que buscar el elemento que esté asociado a dicho tema dentro del mismo. Vamos a encender la computadora y hay que estar pendiente para el ingreso. Por lo general se activa presionando unas teclas, ya sea F2, suprimir. Normalmente el sistema lo indica. Aquí el sistema ahora nos va a mostrar y nos va a indicar que con la tecla F2 podemos entrar al setup. Entonces lo que hacemos es presionar dicha tecla pues varias veces para estar seguros dentro del sistema. Y esto nos ingresa en este caso a la BIOS que estamos viendo, que es la BIOS de Intel, la Visual BIOS, una UEFI, que es el sistema que como se manejan actualmente los firmware de las computadoras. En este caso vamos a tomar aquí, como tenemos acceso al ratón, la opción de avanzado, ¿verdad? Para que nos muestre la opción avanzada. Y en esta BIOS en particular, la opción para activar la virtualización a 64 bits se encuentra en la opción Security. Entonces nos vamos a la opción Security y acá en este ítem de características de seguridad encontramos Intel Virtualization Technology y vemos que el chulito está activo, el check está activo en este caso para permitir la virtualización, las tecnologías de virtualización para, en este caso, la board Intel. Y también tenemos esta opción, la BT for Directed I/O, de Input and Output, BT. Entonces estas dos tienen que estar activadas. En la parte inferior, si observan, se observe la descripción, aquí va a salir la descripción de para qué es que se utiliza cada una de estas opciones. Una vez le demos le activemos los dos checks, debemos asegurarnos de guardar. Y si vemos aquí en la ayuda, aquí está la opción F10 para guardar y salir. Entonces presionamos la opción F10. Él pregunta que si queremos salvar, le decimos que sí. No se ha hecho ningún cambio en mi caso, pero y ahí listo. Ya con esto, una vez reinicie la máquina, el sistema podrá virtualizar a 64 bits. Listo. Eso es todo, señores. Espero que el video les sirva. ¿Cómo podemos saber si nuestro sistema es de 64 o de 32 bits? Sencillo. Presionamos la combinación de teclas, la banderita Windows pausa, y eso nos abrirá las propiedades del sistema. Y aquí en las propiedades del sistema, en tipo de sistema, aparece sistema operativo de 64 bits, procesador x64. Ahora, puede que nuestro procesador sea de 64 bits, pero por error instalamos un sistema de 32, en cuyo caso se trabajará a 32 bits. Entonces, si aquí dice sistema operativo de 32 bits o sistema operativo de 64 bits, pues de esa manera podemos saber de qué tipo de ancho de bus es nuestro sistema como tal. Esa es la forma en la que pueden saber qué tipo de sistema de virtualización tienen. Por defecto, esas opciones de virtualización a 64 bits para VirtualBox están deshabilitadas. Entonces, aquí podemos observar diferentes máquinas virtuales ya instaladas. Cada una de ellas tiene unas características específicas asociadas, unas características generales, unas características del sistema, unas características de la pantalla, del almacenamiento, del audio. Yo puedo ingresar a cada una de esas características, ¿sí?, para hacer algún proceso de configuración sobre esa característica en particular. E incluso puedo moverme también incluso acá por las diferentes características y moverme por las diferentes pantallas y opciones, pestañas que tengo. Hay algunas que están desactivadas, pues se activan, se desactivan, lo que necesitemos trabajar. Las memorias USB. Para trabajar con estos dispositivos USB hay que tener instaladas lo que se conoce como los extension pack de VirtualBox. Es probable que les haya salido después de instalar el sistema que si quieren instalar los extension packs, y usted pues si le dijo que sí, no va a tener problemas en manipular o habilitar los controladores USB. Si le dijo que no y alguien le manda a usted una máquina virtual que tiene el controlador habilitado, pues a usted le va a salir un error allá y le va a tocar simplemente ingresar a la configuración y deshabilitarlo. Eso es todo. Pero digamos que aquí tenemos toda la configuración de el hardware de nuestra computadora virtual. ¿Listo?
Entonces, simplemente escogemos las opciones de configuración después de haber instalado el sistema si queremos hacer un cambio. Entonces, cada máquina tiene sus propias opciones de configuración. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí tenemos esta tarjeta, esta máquina que tiene 3 tarjetas de red. ¿Sí? Esta de acá tiene una sola. Y así. Entonces, cada máquina tiene sus características. Entonces, yo aquí puedo identificar la máquina por un nombre que yo le haya asignado. El icono es un dibujito que me va a representar el sistema operativo que tengo instalado en esa máquina, pero no es más que una ayuda visual para el usuario. A la hora del té, tú puedes decir que eso es un Windows y le montas un Linux porque a la larga es tu máquina, tú haces lo que tú quieras con ella. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, según esto, una máquina Windows 7 y aquí aparece el estado de la máquina, está apagada. ¿Sí ven? Y aquí se ve una previsualización de la máquina virtual. Tenemos esta también apagada. Aquí tenemos esta que está abortada porque la máquina pues se detuvo, la detuve bruscamente. Es una máquina que no sirve en esta versión de VMware. ¿Sí? Eh, Me tocó instalar otra versión distinta en la computadora en otra computadora, perdón, para poder correr esa máquina virtual. Tenemos esta también apagada. Miren, esta está guardada. O sea que la máquina está encendida. Si observan la previsualización, es un Windows 10. Está aquí encendido, pero está como en modo suspendido. Quiere decir que yo puedo arrancar esa máquina y ella va a continuar donde quedó el proceso. Eso es una ventaja aquí, porque incluso si tú estás instalando tu sistema y resulta que pasó algo y te toca detener el proceso porque te tienes que levantar, tienes que ir a hacer otra cosa, tú pausas el sistema, guardas el estado en el que está y lo retomas después. Vienes después otro día y bueno, listo, iniciar y él continúa donde quedó, pero si guardaste el estado de la máquina. ¿Sí? Eso es algo que tú no puedes hacer en una máquina real. ¿Sí? Cuando tú comenzaste a instalar, pues tienes que terminar. Entonces, viendo esto, que son las características propias, vamos a ver cómo es el proceso de instalación perdón, cómo es el proceso de creación de una máquina virtual. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unas opciones de menú específicas, ¿verdad? A través de una barra de herramientas. Y también tenemos aquí el menú máquina y aquí un menú archivo que tiene unas opciones especiales que más adelante les explicaré. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que puedo crear una máquina nueva. Puedo exportar una máquina que hayan enviado previamente de algún lugar o que yo mismo haya creado anteriormente. Eso es exportar. Puedo agregar una máquina completa nueva de otro lado. Voy a mostrarles antes de empezar la carpeta, pues en el caso de mi computadora, la carpeta donde se están guardando las máquinas virtuales. Entonces, creo que está aquí en descargas. En la carpeta descargas, porque así fue como yo la instalé. Tengo aquí una carpeta máquinas virtuales y aquí están un conjunto de máquinas virtuales. Miren que hay más de las que están allá, porque tengo algunas que no las tengo enlazadas hacia VirtualBox, no las he agregado. Entonces, por ejemplo, voy a escoger este server web 32 bits y aquí aparecen estos archivos. ¿Sí? Estos son los archivos de VirtualBox de las características de mi máquina virtual y este server web 32 bits.bdi es el disco duro de mi máquina virtual, o sea, el disco duro virtual que yo tengo, que está consumiendo 4 gigas, ¿sí? 3.99 gigas según la barra de estado aquí de mi ventana. Entonces, estos son los archivos de la máquina virtual. Yo podría coger esta carpeta y me la llevo. ¿Saben? Me la llevo me la llevo a otra computadora y allá la agrego. ¿Qué tengo que agregar? Cuando le vaya a agregar, él me va a preguntar por este archivo. Yo lo escojo y él creará todo el enlace porque aquí es donde está toda la configuración de la máquina. Y asunto resuelto. La otra opción es la de exportar
en cuyo caso se generará un archivo .ova. ¿Sí? Cuando yo importe en mi sistema, pues yo podré importar esta máquina completa y se crearán todas estas carpetas que están aquí, se crearán enseguida. Pero entonces es más fácil mandar este archivo que la carpeta está de acá. ¿Sí? Además, este archivo está hasta comprimido. Miren lo que pesa. 1.4. En cambio, allá el archivo pesaba casi 5 gigas. Entonces, esto es la máquina virtual en realidad en el sistema operativo. ¿Cómo creamos una máquina virtual? Sencillo, tenemos aquí el botón nueva o podemos presionar la combinación de teclas control N. Puedo irme aquí a máquina y escoger la opción nueva o añadir. Añadir es para agregar una máquina ya anteriormente creada. Yo me la llevé a mi computadora, o nueva para crear una máquina nueva. Entonces, presiono el botón nueva. Y lo primero que tengo que hacer es escoger o definir el nombre que le voy a poner a mi máquina virtual. Debo asegurarme de que el nombre ya no exista, ya no haya una máquina con ese nombre, porque como eso va a ser una carpeta dentro del sistema operativo, pues debo asegurar, no puede haber dos carpetas con el mismo nombre en el mismo sitio en los computadores. Entonces, si le pongo, por ejemplo, server web, que es un nombre que ya está aquí, me va a decir que no se puede. Entonces le voy a poner computador de práctica. Computador. Y él cambió el icono y todo porque cambió el sistema operativo. Carpeta de máquina es la carpeta en la que va a estar ubicada la máquina virtual. En este caso va a estar ubicada en el disco J de mi computadora, la carpeta máquinas virtuales. Tipo de sistema operativo, entonces aquí podemos desplegar y escoger los diferentes tipos de sistemas que tenemos aquí. Tenemos Microsoft Windows, tenemos Linux, Solaris, BCD, IBM OS 2, miren, y está Mac OS X. O si no, otro cualquiera. ¿Ya? Entonces, aquí escogemos, por ejemplo, vamos a decir que vamos a instalar un Windows. Entonces, aquí está Microsoft Windows. Y debajo está la versión específica de Windows con la que voy a trabajar. Si voy a trabajar con un Windows de XP de 32 o de 64 bits, si solo les aparece 32, es porque o no tienen habilitada la virtualización a 64 bits o su máquina es de 32 bits. ¿Listo? Tenemos aquí Windows Vista 2003, 2008, Windows 7, ¿sí? Windows 2019. Miren que ya de Windows 2016, los de servidores, ya es exclusivamente de 64 bits. Tenemos aquí Windows 10, Windows 2012, otra versión de servidores. Entonces, si voy a instalar Windows 10 a 64 bits, pues escojo esta. Ya, y aquí me queda el logotipo de Windows 10 a 64 bits. Si es a 32, pues escojo la que dice 32 y asunto resuelto. Ahora, ¿qué pasa si yo escojo Windows y voy a instalar un Linux? Pues nada, lo puedo hacer, eso no importa, no hay problema. Esta selección que estoy haciendo aquí no es más que para que él sepa qué icono ponerme y yo guiarme rápidamente aquí entre mis máquinas virtuales. Eso es todo lo que es aquí. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, que el nombre sea un nombre que te identifique a la máquina como tal. Y segundo, que escojas bien el ancho del bus. Si es a 32 o a 64. Porque si escoges 64 y vas a instalar un sistema de 32, te sale un error. Si escoges 32 y vas a montar un sistema de 64, te sale un error. ¿Listo? Bueno, si montas de 64 o de 32 es probable que te deje. ¿Sí? Porque se puede. Pero al revés ya no. Entonces, eso es lo que más importa aquí. Escoger bien el ancho del bus del sistema que voy a utilizar. ¿Sí? Lo demás es pura carpintería para el iconito y nada más nada. ¿Sí? Tengan claro esto, por ejemplo. Esto es como un computador real. Ustedes cuando van a Parque Central a comprar un computador, ustedes no dicen, dame un computador para Windows o dame un computador para Linux. ¿Ya? Tú compras un computador y tú le montas el sistema que tú le quieras montar. Bueno, es lo mismo acá.
Entonces, esta selección no es más que para poner el dibujito aquí y que tú lo tengas aquí identificado y tú sepas qué sistema operativo es. Pues supuestamente, ¿cuál debería ser? Pero lo importante es el ancho del bus. Le decimos siguiente, next. Y lo que vamos a crear ahora o a definir ahora es la cantidad de memoria RAM que le vamos a asignar a nuestra computadora. En este caso, esta memoria RAM va de la mano de los requerimientos específicos del sistema operativo. Como escogimos un Windows 10, él va a tomar por defecto 2 GB de memoria RAM. Ahora, tú tienes una capacidad máxima de memoria RAM física. En mi caso son 8 GB de memoria que tiene mi computadora. Ustedes ven aquí con este slider, se llama este control, yo puedo mover aquí y miren que se van cambiando los números acá de la capacidad. Esto se llama spinner, en este spinner también puedo hacerlo aquí y eso se va moviendo acá. O puedo escribirlo, ¿sí?, como yo quiera, pero tengo una capacidad máxima de 8 GB. Entonces no puedo coger y pasarme por acá. Cuando yo vea, si yo llego a poner esto por acá, el sistema me va a advertir de que estoy ocupando mucha memoria y mi sistema se va a volver muy inestable. De todas formas, él tiene aquí esta clasificación de colores, ¿sí? Mientras yo me mantenga en la zona verde, no hay problema. El sistema puede que trabaje bien. ¿Listo? Ahora, ¿por qué digo puede? Listo, digamos que tú tienes en la zona verde, pero tú estás trabajando con 4 máquinas iguales al mismo tiempo. Entonces, ten por seguro que si cargas varias máquinas iguales a esta, ¿sí?, 4 máquinas iguales a esta, y más la máquina Windows, pues ya estás consumiéndote, ¿qué? 2 por 4, te estás consumiendo los 8 gigas completos solo en las máquinas virtuales y tu máquina Windows, ¿qué? Entonces ahí sí se va a ver afectado el rendimiento. Entonces tú tienes que saber con cuánto cuentas. Puedes ponerle más memoria RAM a tu computadora y ahí puedes ampliar. Ponerlo en la zona naranja afectará de pronto el rendimiento, pero señores, digamos que es todavía una zona aceptable. Ya estar en la zona roja, señores, eso sí ya no se puede. Ahí sí no se lo va a permitir el sistema ni siquiera. Es más, la máquina va a pasar a un sistema inestable y te va a decir, no, no puedo ejecutarme así. Entonces tú aquí puedes mover y escoger cuánta memoria vas a poner. Yo voy a dejarle 2048. Siguiente. Ahora viene la creación del disco duro. Tienes varias opciones. Aquí me está indicando que para lo que yo tengo escogido, el tamaño recomendado es 50 gigas. Entonces, tengo 3 opciones. No añadir un disco duro. O sea, mi máquina no va a tener disco duro. ¿Por qué? Después lo voy a instalar o no necesito que tenga disco duro porque ya se va a conectar remotamente con otro disco externo de otro sistema operativo, no sé. O sea, pueden haber varias razones para no escoger un disco duro. Simplemente no lo tengo todavía, me lo van a pasar, porque yo también puedo mandar el disco, yo no puedo copiar el archivo BDI y me llevo el disco duro y lo pongo en otra máquina virtual. Crear un disco duro virtual ahora, o sea, voy a crear un disco nuevo, vacío, que no tenga nada, o usar un disco ya existente. Si escojo aquí usar un disco ya existente, él me muestra los discos que ya él tiene enlazados aquí, en las máquinas virtuales que están aquí cargadas, ¿ya? O si no, le puedo dar aquí en el botoncito este del iconito de la carpeta y el sistema me permitirá buscar aquí los discos que ya tengo amarrados y podré aquí añadir un nuevo disco. ¿Sí? Me tocará buscarlo. No, no tengo aquí. Aquí tengo un disco externo, por ejemplo. Aquí tengo un disco duro, perdón, un disco BDI. Lo selecciono, abrir y ahí cargo el disco. Aquí está. Aquí está, plantilla Windows 8 64 BDI. ¿Sí? Lo selecciono y se lo agrego a la máquina. Pero en mi caso no, voy a crear un disco duro nuevo.
un disco duro vacío. ¿Por qué? Porque vamos a instalar un sistema nuevo. Entonces el disco deberá estar vacío. Presiono el botón crear y ahora me pregunta qué tipo de disco duro voy a crear. Pero ojo, es para especificar la extensión que va a tener el sistema y qué compatibilidad voy a manejar con otras plataformas de virtualización. VDI, que es la extensión que hemos visto hasta ahora, es VirtualBox Disk Image, o sea, imagen de disco de VirtualBox. Es la extensión por defecto de los discos duros creados con esta plataforma de virtualización. Pero yo también podría crear un disco duro compatible con otras tecnologías. Por ejemplo, VHD de Virtual Hard Disk es la extensión que utilizan una herramienta de virtualización conocida como Virtual PC, que es de Microsoft. Y VMDK es la extensión de Virtual Machine Disk, que es la extensión que utiliza la plataforma de virtualización VMware, que es la mejor plataforma de virtualización que existe en la actualidad para ambientes empresariales. Para Apple hay una plataforma de virtualización que se llama Parallel, que es excelente. Yo la tengo en el otro equipo y me permite correr sistemas operativos alternos, Windows por ejemplo, y que se integren perfectamente con el Mac. Entonces, por defecto, por lo general, siempre vamos a trabajar con VDI, porque trabajamos directamente con VirtualBox y esta es la extensión propia de él mismo. Ahora vamos a definir cómo vamos a controlar o a gestionar ese disco duro virtual. Miren que el disco es lo que más parámetros pide. Tenemos dos opciones de gestión del manejo del disco duro como tal. Podemos utilizar el espacio reservado dinámicamente o puedo utilizar tamaño fijo. Aquí el sistema me está indicando, me está dando una descripción. Seleccione si el nuevo archivo de unidad de disco duro virtual debería crecer según se use reserva dinámica o debería ser creado con su tamaño máximo, tamaño fijo. Un archivo de disco duro reservado dinámicamente solo usará en su disco físico a medida que se llena hasta un máximo tamaño fijo. Sin embargo, no se reducirá de nuevo automáticamente cuando el espacio en él se libere. Un archivo de disco duro de tamaño fijo puede tomar más tiempo para su creación en algunos sistemas, pero normalmente es más rápido al usarlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Tú creas un disco duro, por ejemplo, de 10 gigas, pero resulta que cuando tú instalas tu sistema operativo, solamente se están consumiendo 4 gigas de esos 10. Después tú vas creándole archivos, le vas instalando más programas y ya te has consumido 6 gigas. Muy bien. Si tú lo dejas en reservado dinámicamente, el disco original va a estar reservado y diseñado para los 10 gigas. Pero él solo va a consumir los 4 gigas iniciales cuando el sistema operativo fue instalado. A medida que le vayas agregando más cosas, el disco va a ir creciendo. Obviamente no va a poder superar los 10 gigas que fue el límite que se le dijo de capacidad. Pero ¿qué va a pasar? Que ese crecimiento dinámico que él va a tener te va a permitir ahorrar espacio de disco de tal forma que si el sistema no los necesita, no se consuma los 10 gigas completos. ¿Listo? O sea que es ideal cuando no tienes mucho espacio y cuando vas a trabajar, cuando vas a compartir muchas máquinas, cosas así. El problema está en que para que ese disco duro crezca a medida que se le van agregando más archivos y más programas, pues el procesador tiene que hacer ese proceso, valga la redundancia. El procesador tiene que ampliar ese disco y eso es tiempo que le va a tomar. ¿Listo? Tiempo de CPU que se va a consumir y obviamente pues la máquina va a correr un poco más lentamente a medida que se va creciendo ese disco. Y lo que dice aquí también incluso es que no te vas a poder devolver, o sea que si ya consumiste 6 gigas
y le borraste todo ese montón de programas nuevamente, ¿verdad? Y te quedaron los 4 gigas otra vez, pues el disco no va a echar para atrás. O sea, ya quedaron los 6 gigas ahí, así no te los estés consumiendo, sino solo 4. Porque él no se puede echar para atrás. Eso sí no lo puede hacer. Ahora, con tamaño fijo, el sistema se reserva completo, así no se use. Quiere decir, tú dijiste que el disco iba a ser de 10 gigas, el sistema ocupa o reserva 10 gigas de espacio. Si nada más te consumiste 4, no importa, él te reservó los 10 gigas completos. Se dice que es más rápido al usarlo porque el procesador ya no tiene por qué ir haciendo crecer el disco de manera dinámica, sino que ya el disco tiene su tamaño fijo y eso le da menos trabajo al procesador. Entonces tú aquí escoges o lo manejo en modo delgado, en otras plataformas se llama thin, modo delgado y modo grueso, thin mode o thick mode. Entonces, por lo general, en las empresas lo trabajan reservado dinámicamente o el modo delgado que le dicen, porque así el sistema puede jugar con los espacios según según sus necesidades, ¿ya? Y se le deja tamaño fijo solo cuando la máquina, por ejemplo, les planteo un ejemplo puntual de algo una instalación que se hizo en una empresa. Esa empresa iba a tener un sistema de gestión documental, o sea, un sistema para gestionar los documentos. Y van a trabajar con archivos que van a ser muy pesados, ¿sí? Entonces, necesitaban un disco virtual de 1 tera. Entonces, se compró una SAN de discos. Una SAN es una caja de discos duros de 9 teras de capacidad. Y se le reservó 1 tera a ese disco. Y se le creó de tamaño fijo. Porque como iba a manejar muchos archivos pesados, y esos archivos pesados iban a hacer que el disco, si lo manejábamos de manera dinámica, el disco creciera muy rápido, ¿verdad? Y cuando se almacenaran esos archivos, el procesador iba a tener que ir ampliando el espacio, iba a tener que ir ampliando mucho espacio, eso iba a afectar el rendimiento del software de, ¿cómo es que se llama? De gestión documental. Entonces, ese sí se creó de tamaño fijo, precisamente para no poner al procesador a estar creciendo ese disco de manera dinámica, ¿ya? Y el sistema pudiera guardar ahí enseguida. Entonces, ya esas son cosas que uno tiene que analizar pensando en el rendimiento de su sistema. Entonces, no es que siempre es mejor escoger este o siempre es mejor escoger el otro. Tú tienes que analizar, sopesar y si es caso, ahí está la tarea del ingeniero y la diferencia con un técnico, señores, ¿sí? Ya el ingeniero hace sus cálculos, hace sus diseños para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y no simplemente hacerlo por hacerlo y ya, ¿sí? Entonces, lo importante aquí, ahora mismo, reservado dinámicamente, el disco va a ir creciendo a medida que vaya creciendo su sistema hasta llegar al tamaño máximo que le diste al disco. Tamaño fijo, el disco se va a crear del tamaño completo de salida, no importa si no ocupe el espacio. O sea que hay más consumo de disco, digámoslo así. Entonces, por ahora siempre vamos a manejar reservado dinámicamente. Le damos Next. Y aquí me está diciendo la carpeta donde va a quedar guardado ese disco duro. Normalmente la carpeta donde está la máquina que están creando. Aquí me dice la capacidad 50 gigas. Yo puedo también mover este slider y ampliarlo, ¿sí?, a la capacidad que yo necesite. Y aquí pues también puedo incluso cambiar la ruta y buscar otra carpeta donde ubicar el disco, en caso de que lo quiera usar en otro lado. Listo. Entonces definimos el tamaño del disco. Voy a ponerle 70 gigas, voy a escribirlo aquí. 70 gigas, listo. Crear. Listo. Ya con esto se creó la máquina. Aquí la tengo. ¿Ven?
Y aquí están las características particulares. 2 GB de memoria, ¿sí? Un disco duro SATA de 70 GB. Tengo una unidad óptica vacía. ¿Ya ven? Windows Direct Sound para audio. Eso ya lo escogió él. Yo podría entrar en modo avanzado y escoger cada uno de estos parámetros. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, entrar a la opción general. Y aquí me aparece el nombre, tipo de sistema, versión. Lo puedo cambiar sin ningún problema. Opciones avanzadas. En la carpeta donde se va a guardar los snapshots, ¿sí? Las fotografías que yo haga del sistema. Yo puedo decirle al sistema, guárdame el estado actual en un archivo, un snapshot, y yo me lo puedo llevar a otro lado también si quiero. O puedo decirle, déjalo en el estado de este snapshot para volver la máquina virtual a un estado anterior. Compartir portapapeles, pues esto ya nunca lo he usado, pues es para compartir seguramente el portapapeles para copiar y pegar. ¿Sí? Arrastrar y soltar, me imagino que es para arrastrar y soltar de una máquina a otra. La pequeña descripción que yo puedo poner aquí, esta máquina se creó con esta finalidad. Cifrado, si quiero cifrar, o sea, aplicarle criptografía a ese disco virtual. Miren, se puede comportar como una máquina real. Yo puedo, desde una BIOS incluso yo puedo habilitar. Algunas BIOS tienen la opción de cifrar los discos duros. Sistema, aquí está, este es el orden de arranque. ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso cuando estamos hablando de las características de la instalación? Pues primero un arranque por disquete, si es que hubiera un disquete. Un arranque por unidad óptica y luego por disco duro. Y el arranque por red está deshabilitado. La cantidad de memoria, ¿sí? El tipo de chipset, esto lo verían más allá en ensamble, ¿ya? Otras características adicionales. Habilitar EFI, que no trabaje con sistema BIOS, sino con sistema UEFI, pero tu sistema operativo tiene que soportarlo. El procesador, puedo definir cuántas CPUs quiero, CPUs virtuales, ¿no? En el sistema. El límite de ejecución, si yo no quiero, yo quiero que nada más se consuma máximo el 80% de la CPU y no el 100%, también lo puedo definir. Aquí tengo para habilitar la virtualización dentro de la máquina. Profesor, yo tengo Pantalla. una ¿Cómo? consulta, perdón. Usted cuando está hablando de la memoria, ¿eso es virtual o eso ya hace parte del equipo de nosotros? O sea que un ejemplo que usted estaba mencionando que tenía 8 gigas, de las cuales pues le iba a dar 2. O sea, realmente sí se van a consumir en nuestro equipo No, como tal, o eso ya es virtual. o sea, esto que está aquí, estos 2 gigas, es lo que tú le vas a definir como cantidad de memoria que va a tener esa máquina virtual. Pero eso lo va a tomar de la memoria real, obviamente. ¿Ya? Ahora, obviamente tu máquina no necesariamente se va a consumir los 2 gigas de memoria. Se consumirá una capacidad X, pero ella tiene 2 gigas para trabajar y los toma de tu máquina real. Pero para el sistema, pero en realidad eso es una memoria virtual o virtualizada, para que no lo confundamos con la memoria swap. ¿Oyeron? Mi capacidad completa es de 8 gigas, pero esta máquina va a tener una capacidad máxima para ella de solo 2 gigas. Es como si hubieras comprado un computador con 2 gigas de memoria. ¿Ya ves? Entonces, esa es la memoria virtual de ese sistema operativo. Y el procesador, pues el procesador virtual, ¿sí? El virtual CPU y todo esto. Entonces, aquí están las diferentes características del sistema. Aquí está una característica especial, el almacenamiento, ¿sí? Yo a ustedes les dije que les iba a compartir unas imágenes ISO de unos sistemas operativos. Esas son las imágenes que nos van a servir para instalar el sistema. Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestro disco duro, ¿sí? Nuestro disco duro virtual, y aquí tenemos nuestra unidad de óptica virtual.
está vacía. Lo que tenemos que hacer es asignarle a esta máquina virtual, a esta unidad de DVD virtual, la ISO de nuestro sistema. Para eso, yo tendría que irme aquí a este lado de acá de la ventana y al presionar, tener estas opciones de ejecución acá. Es probable que a ustedes no les tiene por qué aparecer esto, sino solamente hasta aquí. Estas son las máquinas que ya se han instalado antes, ¿sí? Las ISOs que se han cargado antes. Si yo quisiera una nueva, pues yo aquí me voy a seleccionar un archivo de disco y el sistema me preguntará, bueno, tengo estas ISOs, entonces yo tendré que buscarlas, ¿no? Yo aquí porque ya las he buscado antes, entonces estoy aquí en el equipo, entonces yo la tengo aquí en descargas, ISOs, y aquí tengo diferentes ISOs de diferentes sistemas operativos. Digamos que voy a instalar un Windows, o sí, un Windows 7 server, este servidor de aquí. Un Windows server, ¿de qué versión? Vamos a ver. Un 2012 server de 64 bits. Listo. La selecciono y le doy a abrir. Y listo. Ya ahí quedó la unidad de DVD. Con la unidad ISO creada, asignada. ¿Listo? O sea que ya yo, después de esto, puedo iniciar ya el proceso de instalación de mi máquina virtual. Si no necesito configurar más nada, ya lo dejo hasta ahí. Le doy a aceptar y listo. Ya tengo mi máquina creada, definida. Miren que yo dije que iba a montar un Windows 10, pero escogí fue un Windows 2012 Server. O sea que eso no hay problema. Entonces, ya lo que me queda es que encender la computadora e iniciar el proceso de instalación. Entonces, ahí comienza a arrancar la máquina. Él está creando todo en memoria para cargar toda la máquina y me va a abrir el espacio para ejecución de esa máquina virtual. Ojo, es probable que la ISO esté mala y no se puede instalar, no importa. Bueno, aquí me está diciendo que va a utilizar una unidad de disco óptica local. No, yo no voy a usar las unidades locales. Yo voy a usar la que ya está escogida ahí. Le voy a dar cancelar. Estas son ventanas de ayuda. Me dice que está activada la autocaptura de teclado. Listo, ya la puedo cerrar aquí. Y ahí está comenzando el proceso de instalación. Pero digamos que eso lo vamos a trabajar en la próxima clase. Entonces digamos que ya con esto, señores, terminamos el tema de cómo se crea una máquina virtual en la plataforma VirtualBox y cómo se prepara para la instalación de un sistema operativo. Miren, cuando yo le di cerrar aquí, entonces aquí está la opción, guardar el estado de la máquina, ¿verdad? Para que se quede ese estado así y se guarde. Eso toma algo de tiempo mientras se prepara, se guarda ese estado. O le digo apagar enseguida. Si le digo apagar, él se apaga enseguida y es como si apagara bruscamente la computadora. No, esa no era la que yo quería. Clic derecho, eliminar. Eliminar todos los archivos. Y listo. Entonces, en la próxima clase vamos a instalar este sistema. Vamos a instalar, bueno, yo voy a mostrarles cómo se instala un Windows, cómo se instala un Linux. Y vamos a realizar ese proceso varias veces, ¿oyeron? Para que ustedes lo vayan mecanizando. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase para comenzar a instalar los sistemas operativos.